Hola, ¿cómo estás hoy? ¿Hace frío donde vives? Si es así, espero que tengas una mantita y algo caliente entre las manos. Y si lo que está frío no es el clima, sino el corazón, entonces quédate. Porque esta historia tal vez te devuelva un poco de calor. Aquí en este canal compartimos historias que nos recuerdan que no estamos solos. Historias de amor, de lucha, de segundas oportunidades. Historias que tocan el alma. Si te gustan los relatos que sanan y emocionan, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publiquemos una nueva historia. Hoy, te presentamos una que empezó con una niña de 5 años y terminó cambiando el corazón de un CEO. Y quizá también el tuyo. En el piso 14 del edificio Ruiz Industries, donde cada pared relucía y cada rincón olía a perfección. Alejandro Ruiz estaba por concluir una entrevista más. A sus 42 años era el CEO de una de las consultoras más prestigiosas de España, y su tiempo valía más que el oro. Frente a él, la señora Benedetti exponía su experiencia con la confianza de quien cree tener asegurado el puesto. Su currículum es impresionante, comentó Alejandro mirando la carpeta pulida. Pero para este puesto necesitamos algo más que experiencia. En ese momento la puerta de la sala de reuniones se abrió lentamente. Laura, la asistente, giró la cabeza con alarma. Una niña de no más de 5 años, con rizos dorados alborotados y un vestido rosa algo arrugado, entró con pasos tímidos. Sostenía un cuaderno marrón contra su pecho, con una seriedad que contrastaba con su estatura. Alejandro frunció el ceño molesto por la interrupción. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó dirigiéndose a Laura. «Lo siento, señor Ruiz», jadeó ella corriendo tras la niña. «No sé cómo ha llegado hasta aquí». Pero antes de que pudiera terminar, la pequeña habló con una vocecita que, aunque temblorosa, era firme. «Mi mamá está enferma, así que vine yo en su lugar». La sala quedó en silencio. Alejandro parpadeó sin comprender. Incluso la señora Benedetti bajó lentamente su carpeta observando a la niña con una mezcla de asombro y desconcierto. «¿Perdona?», preguntó Alejandro sin saber si aquello era una broma de mal gusto o una cámara oculta. La niña dio un paso más al frente, aferrándose aún más al cuaderno. «Mi mamá dijo que hoy tenía que venir a esta entrevista, pero anoche tuvo fiebre, mucha fiebre. No podía levantarse. Así que esta mañana tomé el autobús y vine yo». Alejandro se levantó sin dejar de mirar a la pequeña. «¿Cuántos años tienes?» «5. Pero en 2 meses cumplo 6», dijo con una leve sonrisa orgullosa. «Me llamo Sofía Martín». Él se giró hacia su ordenador y buscó rápidamente en la agenda. Efectivamente, a las 15:00 estaba prevista una entrevista con una tal Elena Martín para un puesto administrativo. Volvió a mirar a la niña. No tenía sentido. ¿Cómo había llegado sola hasta allí? «Sofía, ¿cómo has llegado hasta este edificio?» «Tomé el autobús. Mamá me enseñó qué número tomar para llegar al centro. Le pregunté al señor de seguridad dónde estaba su oficina, y él me dejó subir». Alejandro miró a Laura. Ella se llevó la mano a la frente incrédula. «¿Deberíamos llamar a la policía o a servicios sociales?» «No», interrumpió Alejandro con voz baja levantando una mano. «Primero quiero entender». Se agachó quedando a la altura de Sofía. «Mamá está muy enferma», Sofía asintió, sus ojitos empezando a llenarse de lágrimas. «Desde hace 3 días tiene fiebre. No puede comer. Pero seguía diciendo que debía venir aquí hoy, porque necesitamos dinero. Siempre dice que si no consigue trabajo, no podremos pagar el alquiler». Alejandro sintió algo extraño en el pecho. Una punzada. Un recuerdo difuso. «¿Y viniste tú para ayudarla?», Sofía asintió. Luego, con movimientos lentos, abrió el cuaderno que tanto había protegido. Las páginas estaban llenas de dibujos coloridos y palabras torpes escritas con lápiz. «Hice esto para usted. Son dibujos de mamá trabajando. Pensé que si los veía, sabría que ella es buena haciendo cosas». Alejandro tragó saliva. Aquello no era una estrategia, no era manipulación. Era amor puro en su forma más honesta.
La señora Benedetti carraspeó, intentando no llorar. Señor Ruiz, señora Benedetti, ¿podríamos reagendar nuestra entrevista? Ha surgido algo inesperado. Ella asintió y salió con discreción. Al quedar solos, Alejandro se sentó en el suelo junto a Sofía, apoyando su espalda contra la pared de cristal con vistas al Palacio Real. Era la primera vez en mucho tiempo que no sentía la necesidad de controlar nada. Cuéntame sobre tu mamá Sofía. ¿Dónde trabajaba antes? Sofía pasó una página del cuaderno. Aquí está cuando trabajaba en el banco. Todos decían que era muy buena. Pero el banco cerró. Ella volvió a casa llorando. Alejandro observó el dibujo una mujer tras un mostrador rodeada de personas sonrientes. Había algo tan sencillo y tan real en esos trazos. Y tu papá Sofía bajó un poco la voz. Se fue cuando yo era pequeña. Mamá dice que se asustó de las responsabilidades. Alejandro sonrió tristemente. Palabras tan grandes en boca de alguien tan pequeña. Pasaron varios minutos en silencio. Finalmente Alejandro se puso de pie. Respiró hondo y dijo: Sofía, vamos a hacer algo. ¿Tienes el número de tu mamá? Ella lo recitó de memoria. Alejandro lo marcó y puso el altavoz. Diga, contestó una voz temblorosa al otro lado. Señora Martín, habla Alejandro Ruiz de Ruiz Industries. Su hija está conmigo. Está bien. Ha hecho la entrevista más extraordinaria que he visto en mi vida. El silencio que siguió a la llamada era espeso como la niebla. Del otro lado de la línea, la voz febril de Elena apenas podía contener el temblor. ¿Mi hija? ¿Dónde está mi hija? Estoy bien, mamá, interrumpió Sofía con un grito de alivio. Estoy con el señor Ruiz en su oficina. Vine para ayudarte. Al otro lado se oyó un sollozo ahogado. Alejandro mantuvo el altavoz encendido, pero sus ojos estaban fijos en la niña. Señora Martín, dijo con voz suave, su hija está perfectamente. Y es extraordinaria. Me gustaría pasar a visitarlas esta misma tarde. ¿Podría decirme su dirección? Claro, pero no estoy en condiciones de... Nosotros iremos, dijo Alejandro sin dudar. En una hora estaremos allí. Colgó el teléfono. Por un momento no dijo nada. Luego se giró hacia Sofía. ¿Te parece bien si vamos a ver a tu mamá? Sofía asintió de inmediato. En el ascensor rumbo al estacionamiento privado, la pequeña se quedó mirando los botones iluminados como si fueran estrellas. Al subir al coche oficial de la empresa, sus ojos brillaron aún más. Nunca estuve en un coche tan bonito, murmuró. ¿Tuviste miedo hoy, Sofía? Un poco sí, admitió. Pero mamá dice que cuando haces algo por amor, el valor llega solo. Alejandro sonrió. ¿Cómo podía una niña de 5 años hablar con tanta claridad? El tráfico de Madrid parecía menos ruidoso esa tarde. Tal vez porque por primera vez en mucho tiempo su mente no estaba ocupada por informes ni resultados, sino por el sonido de una voz pequeña y sincera a su lado. Cuando llegaron a la calle de la Paloma, el edificio era modesto pero bien cuidado. Las paredes tenían pintura descascarada en algunas partes, pero las flores en las ventanas le daban un aire acogedor. Subieron hasta un tercer piso sin ascensor. La puerta se abrió lentamente. Elena, con rostro pálido y cabello recogido apresuradamente, se apoyaba en el marco. Sofía. La niña corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Perdón, mamá, pero tenía que ayudarte. Elena, aunque tambaleante, la apretó contra sí. Nunca vuelvas a hacer algo así, por favor. Alejandro se mantuvo en la entrada observando la escena sin interrumpir. Notó cómo, a pesar de la debilidad evidente, Elena emanaba una dignidad serena. El piso era pequeño, con muebles sencillos y un rincón lleno de dibujos y libros. En las paredes, estrellas pintadas a mano y frases escritas en cartulinas de colores. Todo estará bien. Juntas somos fuertes. Señora Martín, dijo finalmente, quería verla en persona. Lo que su hija hizo hoy es algo que pocas veces se ve. Elena se sonrojó tosiendo con suavidad. No sé cómo agradecerle, yo...
Solo quiero un trabajo para poder darle estabilidad. No pido mucho. Alejandro miró a Sofía, que se había acurrucado junto a un cojín y hojeaba su cuaderno. Lo que usted pide es exactamente lo que necesitamos. Pero no en el puesto que usted había solicitado. Elena levantó la vista confundida. ¿Perdón? Permítame explicarle, dijo él tomando asiento. En los últimos años mi empresa ha crecido en números, pero ha perdido el alma. Los empleados son eficientes, pero no felices. Se van. No duran. No confían. Hoy, gracias a su hija, recordé lo que es importante: la humanidad. Elena apretó la taza de té caliente que había traído de la cocina aún incrédula. ¿Qué está diciendo? Quiero ofrecerle el puesto de directora de recursos humanos. Elena abrió la boca, pero ningún sonido salió. Yo nunca he sido directora. Ni siquiera he trabajado en una oficina desde hace años. Ha criado a una niña valiente, empática, responsable y generosa, dijo Alejandro señalando a Sofía con ternura. Si ha logrado eso en estas condiciones, puede liderar un equipo, inspirar a otros y reconstruir la cultura de nuestra empresa. Pero, ¿y los requisitos? ¿Los títulos? Le propongo un salario de 3.500 euros al mes, coche, de empresa, seguro médico, para usted y Sofía. Tendrá todo el apoyo necesario. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. ¿Por qué hace esto? Alejandro se inclinó levemente hacia ella. Porque su hija me ha recordado quién era yo antes de perderme en los números. Me ha recordado lo que realmente importa. Sofía levantó la cabeza desde el cojín. ¿Vas a ayudar a mamá? Alejandro la miró directo a los ojos. Sofía, tú ya lo hiciste. Mientras Elena acariciaba el cabello de su hija dormida, Alejandro se levantó para marcharse. El lunes empieza. Pero hay una condición. ¿Cuál? Quiero que Sofía venga de vez en cuando a la oficina. Que mis empleados vean con sus propios ojos lo que es una familia de verdad. Elena asintió, aún sin poder creer lo que estaba viviendo. Antes de cerrar la puerta, Sofía abrió los ojos apenas. Entonces, ¿sí consiguió el trabajo? Sí, estrellita mía, lo conseguiste tú. El lunes por la mañana, el edificio de Ruiz Industries parecía distinto. No era que la fachada hubiese cambiado ni que los ventanales reflejaran una luz nueva, pero algo en el ambiente se sentía menos frío, como si alguien hubiese abierto una ventana en el alma del lugar. Alejandro esperaba en el vestíbulo. Vestía traje gris oscuro, pero sus ojos no tenían el brillo gélido de siempre. Junto a él algunos empleados cuchicheaban. No era común que el CEO recibiera a alguien en la entrada. Las puertas se abrieron y allí estaban. Elena, vestida con un conjunto azul sencillo pero elegante, caminaba con pasos inseguros. A su lado, Sofía con un vestido nuevo y una mochila llena de colores. «Buenos días, directora Martín», dijo Alejandro con una sonrisa genuina. Elena parpadeó. Aquello era real. Apretó con cariño la mano de su hija y juntas cruzaron el lobby de mármol que alguna vez le pareció inalcanzable. La nueva oficina de Elena no era la más grande, ni la más lujosa del edificio, pero era especial. Alejandro la había mandado acondicionar con una pequeña mesa al costado decorada con libros ilustrados, crayones y una alfombra de estrellitas para Sofía. En la pared, un cartel decía: «Aquí también caben los corazones pequeños». «Este es tu rincón, Sofía», dijo Alejandro. «¿Puedo dibujar aquí?», preguntó maravillada. «Todo lo que quieras, y si haces uno bonito me lo regalas para colgarlo en la sala de reuniones». Elena sonrió tímidamente, aún adaptándose al nuevo entorno. «Gracias por todo esto. Todavía no sé si lo merezco». «No se preocupe», respondió él. «Usted ya ha demostrado su valor. Ahora solo necesitamos que nos enseñe a ser más humanos». Durante la primera reunión de recursos humanos, Elena escuchó con atención mientras el jefe de operaciones explicaba los datos fríos. La rotación de personal ha aumentado un 30% en el último año. La mayoría del equipo junior renuncia antes de cumplir 6 meses.
Los asistentes anotaban sin levantar la vista. Nadie parecía sorprendido. ¿Y cuándo fue la última vez que alguien les preguntó cómo está su familia?, preguntó Elena rompiendo el ritmo. Silencio. Algunos la miraron como si hubiese preguntado si creían en unicornios. «Perdón», musitó alguien. «Las personas no dejan solo un trabajo», dijo ella. «Dejan un ambiente donde no se sienten vistas ni valoradas». Alejandro, presente al fondo de la sala, cruzó los brazos con expresión atenta. No intervenía, pero observaba. Y sonreía. Al terminar la reunión, Elena encontró a Sofía sentada en su rincón dibujando con concentración. El papel mostraba un edificio lleno de ventanas coloridas con personas que sonreían detrás de cada una. «¿Qué dibujas, mi amor?» «Es esta oficina, mamá», respondió. «Pero como yo la veo». «¿Y por qué todos están felices? Porque tú preguntas cómo están de verdad. Y cuando alguien te pregunta eso, se siente como un abrazo invisible». Elena tragó saliva. Aquella niña la sorprendía más cada día. «¿Sabes?», dijo acariciando su cabello. «Eres mi maestra secreta». Sofía levantó la vista con una sonrisa pícara. «¿Entonces puedo tener sueldo también?». Ambas rieron. Desde la puerta, Alejandro las observaba. Era como mirar una escena de una película que no sabía que necesitaba ver. Y por primera vez en mucho tiempo, deseó que no terminara nunca. Esa noche, mientras acompañaba a Elena y Sofía hasta la parada del autobús, Alejandro notó algo curioso. Todos los empleados que cruzaban por el vestíbulo las saludaban. Algunos con un simple buenas noches, otros con una sonrisa, y uno incluso se detuvo para regalarle a Sofía un chocolate pequeño. «Esto no pasaba antes», murmuró él. «¿El qué?», preguntó Elena. «Esto. Calidez. Alegría. Miradas sinceras». Elena se encogió de hombros. Tal vez solo necesitaban un recordatorio. «¿Y quién lo dio?». Ambos miraron a Sofía, que caminaba delante de ellos, saltando entre los cuadrados del piso, como si fuesen piedras de río. «Yo solo vine a ayudar a mamá», dijo ella sin girarse, pero claramente escuchándolos. Antes de despedirse, Alejandro se inclinó hacia Elena. «¿Puedo hacerle una pregunta un poco personal?». «Claro. ¿Siempre fue así de luminosa?». Elena suspiró. «Siempre, incluso cuando no teníamos luz en casa. Ella era la que encendía todo». Alejandro asintió en silencio. Mientras veía al autobús alejarse con ambas dentro, sintió algo que hacía años no sentía: deseo de volver al día siguiente, no por los números, sino por las personas. Elena llegó temprano al día siguiente. Llevaba una carpeta con sus notas, una sonrisa nerviosa y, por supuesto, la manita de Sofía aferrada a la suya. Las dos vestían sencillo, pero con una elegancia natural que no venía de la ropa, sino de la actitud. Al entrar al edificio, algunos empleados ya las saludaban por nombre, no con la frialdad del protocolo corporativo, sino con una calidez que empezaba a florecer en los pasillos de Ruiz Industries. Alejandro las esperaba junto al ascensor. «¿Listas para cambiar el mundo?», bromeó. «Con café sí», respondió Elena, y todos rieron. Ese día, Elena convocó su primera reunión con los líderes de área. No para hablar de números, no para hablar de metas, sino para hablar de personas. «Hoy quiero escuchar», dijo abriendo la reunión, «pero no sobre cifras. Quiero saber cómo están ustedes. Y sus equipos». Hubo silencio al principio. Luego lentamente uno por uno comenzaron a hablar. El jefe de logística confesó que su esposa estaba luchando contra el cáncer. Una asistente de contabilidad habló de su hijo con autismo. Otro mencionó que llevaba meses sintiéndose desconectado. Alejandro, sentado en una esquina, observaba. No intervenía. Solo sentía. Y lo que sentía era humano. Mientras tanto, Sofía había convencido a Laura, la asistente de dirección, de dejarla trabajar en recepción. «Puedo dibujar sonrisas para los que entran», explicó. «A veces la gente necesita una antes de empezar el día».
Así fue como los empleados comenzaron a recibir papelitos con dibujos simples, una taza con vapor, un sol sonriente, un corazón con brazos abiertos. Pronto esas pequeñas obras decoraban escritorios, pantallas de ordenador, puertas de armario. Uno de los gerentes Marco de contabilidad, que era conocido por su mal humor, fue visto riendo frente a un dibujo de un dinosaurio con corbata que decía: «No te extingas hoy». En la tarde, Elena tuvo una segunda reunión, esta vez con el equipo de recursos humanos. Les presentó una propuesta clara: implementar espacios de escucha, flexibilizar horarios para madres solteras, crear un fondo de emergencia para empleados en crisis. ¿Y el ROI?, preguntó uno de los antiguos directivos. El retorno, respondió Elena con firmeza. Será un lugar donde las personas quieran quedarse, donde no renuncien al alma para cumplir metas, donde se trabaje con propósito, no solo con presión. Alejandro no pudo evitar aplaudir, y con él los demás. Al final del día, Sofía esperaba a su madre en su rincón. Tenía una hoja nueva en la mano. ¿Puedo enseñarte algo, mamá? Elena se sentó a su lado. Claro, amor. Era un dibujo del edificio de la empresa, pero esta vez las ventanas no eran cuadradas y grises, eran corazones. Dentro de cada uno, un empleado sonriendo con una pequeña Sofía al lado. ¿Qué es esto? Es como veo este lugar ahora. Antes parecía un castillo frío, pero hoy parece una casa. Elena la abrazó con fuerza, y cuando Alejandro entró a la oficina se detuvo al verlas así. Por un segundo no quiso interrumpir. ¿Saben qué descubrí hoy?, dijo finalmente. Que las sonrisas son como abrazos sin contacto. Y ustedes están abrazando a toda esta empresa. Esa noche, en la cena familiar que compartían a veces en la empresa Alejandro, se acercó a Marco el contable serio. ¿Todo bien? Sí, señor, respondió señalando el dibujo del dinosaurio que llevaba doblado en el bolsillo. Esta cosita me hizo reír después de mucho tiempo. No sabía cuánto lo necesitaba. Alejandro miró hacia Sofía, que en ese momento ayudaba a poner servilletas en las mesas. Luego volvió a mirar a Marco. Tampoco sabía yo cuánto necesitábamos algo así. Antes de irse, Elena miró el pasillo largo que llevaba a la salida. En ese pasillo había caminado años atrás, buscando trabajo en otra empresa, con el corazón lleno de miedo. Hoy lo cruzaba con su hija de la mano y una nueva convicción en el alma. ¿Crees que mañana será igual de bueno, mamá?, preguntó Sofía. No lo sé, pero sé que haremos todo para que lo sea. Sofía asintió. Luego dijo algo que quedó flotando en la mente de Alejandro por horas. Si cada día plantamos un poquito de cariño, un día este lugar se va a llenar de flores. 3 semanas después de la llegada de Elena y Sofía Ruiz Industries, ya no era la misma empresa. Las mañanas comenzaban con saludos sinceros, las reuniones tenían pausas para compartir anécdotas personales, y los cumpleaños se celebraban aunque fuese con una sola vela en una magdalena. Algo había cambiado. Algo esencial. Algo humano. Y ese cambio tenía nombre: Sofía. Una mañana de viernes, Alejandro convocó una reunión especial con el consejo directivo. Elena, con carpeta en mano y paso firme, entró acompañada por la niña, que se quedó en la parte trasera de la sala con su cuaderno de colores. Gracias por asistir, dijo Alejandro. Hoy no hablaremos de balances. Hoy hablaremos de bienestar. Elena se puso de pie. Desde mi llegada he conversado con más de 60 empleados. La mayoría no se sentía escuchada, otros invisibles, algunos rotos, pero todos necesitaban lo mismo: sentirse personas antes que piezas. Mostró una diapositiva con gráficas sorprendentes. Desde que comenzamos los espacios de escucha, las pausas activas y el programa Familia en la oficina, la rotación ha bajado al 5%, la productividad ha subido un 40%. Y más importante aún, el número de sonrisas en los pasillos es incalculable. Los miembros del consejo murmuraron entre sí. Había escepticismo, pero también curiosidad. Y todo comenzó, dijo Alejandro,
El día que una niña de 5 años entró por esa puerta con un cuaderno lleno de dibujos. Todos giraron la cabeza hacia Sofía. Ella, sin entender del todo, saludó agitando la manita. Ese mismo día, Alejandro llevó a Elena y Sofía a una sala de descanso nueva, un espacio luminoso con plantas naturales, cojines en el suelo, estanterías con libros de desarrollo personal y una cafetera automática. «Este lugar fue idea tuya», dijo él. «Un sitio donde los empleados puedan detenerse, respirar y recordarse por qué hacen lo que hacen». Sofía saltaba entre los cojines. «¿Puedo ponerle nombre?» «Claro. Se llamará La Sala de los Abrazos Invisibles». Alejandro se echó a reír. «Perfecto». Poco a poco otras iniciativas se pusieron en marcha: desayunos mensuales para compartir historias familiares, un fondo de emergencia para empleados con dificultades, jornadas de voluntariado en comunidad. Lena no solo dirigía, sino que inspiraba. Y Sofía, con su manera sencilla, se volvió el alma de todo aquello. «Hola, Marco», le decía al contable aún algo serio. «¿Jugamos a encontrar sonrisas? ¿Cómo es eso? Te das una vuelta por la oficina y cuentas cuántas personas están sonriendo. Si llegas a 10 ganas un dibujo sorpresa». Marco nunca perdió, y en cada ronda ganaba algo más que un dibujo. Una tarde Alejandro se sentó junto a Elena en la terraza del edificio. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo Madrid de naranja. «¿Te das cuenta de lo que hemos construido?» «Lo hemos reconstruido», respondió ella. Solo había que recordar lo importante. «Y todo gracias a ustedes dos». «A Sofía», corrigió. «Yo solo la sigo». Alejandro se quedó en silencio. Luego, con voz más baja, dijo: «¿Sabes qué me dijo ella ayer?» «¿Qué?» «Cuando las personas se sienten queridas, trabajan como si fuera un juego». «¿Y tú qué le dijiste?» «Nada. Me puse a trabajar como si fuera un juego». Ambos rieron. Por un momento no eran CEO y directora. Solo eran dos adultos agradecidos por haber recuperado algo que no sabían que habían perdido. Al día siguiente, en la Asamblea General de Empleados, Alejandro tomó la palabra. Hace 3 meses esta empresa estaba llena de logros, pero vacía de sentido. Todos guardaron silencio. Hasta que una niña cruzó esta puerta y me recordó que el éxito no se mide solo en beneficios, sino en sonrisas. Que la eficiencia sin humanidad es solo ruido. Y que antes de ser colegas, somos personas. Se giró hacia Elena y Sofía sentadas en primera fila. Por eso, a partir de hoy, lanzamos el modelo Empresa Familia. Cada empleado podrá traer a su hijo o hija ocasionalmente a la oficina. Tendremos una hora semanal para compartir historias personales. Cada mes organizaremos un evento para nuestras familias. Los aplausos estallaron. Algunos empleados con lágrimas discretas miraban a Sofía, que les sonreía como si fuera su amiga de toda la vida. Sofía pidió hablar. Se subió a una silla y tomó el micrófono. «Quiero decir que todos ustedes son muy buenas personas, y que cuando trabajas con gente que quieres, hasta el trabajo se vuelve como un juego». El aplauso que siguió fue el más cálido en la historia de Ruiz Industries. Esa noche, cenando juntos en el restaurante de la empresa, Alejandro levantó su copa. «A ti, Elena, y a ti, Sofía, porque me enseñaron que el verdadero liderazgo es amar lo que haces y a quien lo haces para». Sofía levantó su vaso de zumo. «Y porque los abrazos invisibles también cuentan». Todos brindaron. Y por un instante, el mundo pareció exactamente como debía ser. El lunes siguiente, amaneció con un cielo claro sobre Madrid, como si la ciudad también supiera que algo especial estaba por suceder. Ruiz Industries estrenaba su nueva etapa no solo como empresa, sino como comunidad. El salón principal estaba decorado con fotos de los empleados y sus familias. Había mesas con dibujos de los hijos, historias escritas a mano y carteles con frases como «Aquí trabajamos con el corazón».
Sofía caminaba entre los asistentes como si fuera la anfitriona. Llevaba un lazo azul en el cabello y un cuaderno nuevo. Saludaba a todos, regalaba pegatinas y hacía preguntas sinceras. ¿Hoy te sientes feliz? ¿Quién te hace sonreír en casa? Muchos adultos se quedaban en silencio antes de responder. Alejandro subió al escenario. Tomó aire, miró a los más de 300 empleados reunidos. Hace 3 meses, comenzó. Una niña de 5 años entró en mi oficina. Venía con un cuaderno, una mochila y un propósito: ayudar a su mamá. Se giró hacia Elena y Sofía sentadas juntas en primera fila. Esa niña no solo cambió la vida de su madre, cambió la mía, y sin saberlo cambió la de todos ustedes. Hizo una pausa. Ella me recordó que antes de ser CEO yo fui hijo, fui hermano. Fui un hombre con sueños, con miedo, con corazón, y lo había olvidado. Los empleados lo escuchaban con una atención que nunca antes habían entregado. Hoy quiero redefinir algo que nos han vendido mal durante años. Alejandro levantó una hoja blanca. Nos dijeron que el éxito es esto: números, resultados, poder. Pero hoy sé que el verdadero éxito es compartir. Mostró la hoja, era un dibujo de Sofía. 3 figuras tomadas de la mano bajo un árbol. En la esquina un sol enorme con ojos y boca sonrientes. El éxito, continuó, es que una niña se sienta segura en una empresa. Es que una madre encuentre apoyo para criar y trabajar. Es que un equipo se convierta en familia. Aplausos espontáneos llenaron la sala. Sofía agitó la mano como si saludara desde una carroza de desfile. Después del evento, Alejandro acompañó a Elena y Sofía a la terraza. El sol caía lentamente, pintando el cielo con tonos naranjas y dorados. Gracias, dijo Elena con voz suave, por todo. No, respondió Alejandro. Gracias a ustedes por devolverme algo que pensé que había perdido para siempre. Sofía miró a ambos con curiosidad. ¿Puedo hacer una pregunta? Siempre, dijeron al unísono. Ahora que somos una familia de trabajo, ¿podemos ser también una familia de verdad? Elena enrojeció. Alejandro sonrió. Sofía, creo que ya lo somos. Pasaron los días. La noticia del modelo humano de Ruiz Industries se extendió por otras empresas. Fueron invitados a conferencias. El nombre de Elena aparecía en artículos sobre liderazgo compasivo. Pero ella seguía llegando cada mañana con la misma mochila, la misma sonrisa, y la misma niña que una vez cruzó la ciudad sola. Un martes cualquiera. Marco el contable dejó una carta anónima en el buzón de recursos humanos. Gracias por preguntar por mi familia. Gracias por el dinosaurio con corbata. Gracias por enseñarme que no era tarde para volver a sonreír. Elena la leyó en silencio con lágrimas en los ojos. La guardó en su escritorio junto a los primeros dibujos de Sofía. Un sábado por la tarde, los 3 paseaban por el Parque del Retiro. Comían helado, se reían. La gente que los veía pensaba que eran padre, madre e hija. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó Elena. No, dijo Alejandro, pero ahora no imagino nada mejor. Sofía los interrumpió señalando una pareja de ancianos tomados de la mano. Miren, ellos también son familia. ¿Y cómo lo sabes?, preguntó Alejandro. Porque se miran como ustedes. Elena bajó la vista conmovida. Alejandro tomó su mano. Esa noche, Alejandro escribió una nota y la dejó sobre la cama de Sofía, que dormía abrazando su cuaderno. Gracias por enseñarme que el verdadero éxito no está en lo que construyes, sino en lo que compartes. No en lo que posees, sino en lo que das. Y que las lecciones más importantes a veces vienen de los maestros más pequeños. Desde entonces, cada año en Ruiz Industries se celebra el Día Sofía, un día donde los niños visitan la oficina, se comparten historias de vida y se recuerda que el amor, la familia y la bondad no son debilidades en los negocios, son los cimientos del verdadero éxito. Cierre emocional. ¿Qué es realmente importante? A veces basta una pequeña voz para cambiar el rumbo de una gran historia. Sofía no era una ejecutiva,
No tenía un título, no tenía poder, pero tenía algo que el mundo necesita desesperadamente: inocencia, con propósito, valentía, con amor y una fe inquebrantable en su madre. El día que cruzó sola una ciudad entera para ayudarla, no solo salvó a su familia, también rescató a un hombre del olvido emocional, inspiró a cientos de personas y transformó una empresa entera en un lugar donde los abrazos invisibles tienen espacio. Porque el amor verdadero, cuando se actúa, no necesita ser grande para ser inmenso. Tal vez tú, que estás escuchando esto ahora, también necesitas recordar algo: que el éxito no se mide por la cantidad de ceros en una cuenta, sino por la cantidad de sonrisas que dejas a tu paso. Que una empresa puede ser un refugio. Que una familia no siempre nace de la sangre, sino del coraje de elegirnos. Como aquella niña de 5 años dijo un día: cuando haces algo por amor, el valor llega solo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite creer nuevamente en la bondad. Y si tú también has vivido una experiencia donde la inocencia transformó lo imposible, te invitamos a contarla en los comentarios. Porque aquí en esta comunidad creemos que las historias verdaderas nos recuerdan quiénes somos. Nos vemos en el próximo video.